Seguro que todos tenemos en mente la imagen típica, ¿no? La del nativo americano con plumas en la cabeza. Pero a ver, ¿cuánto de eso aplica realmente al pueblo mapuche? ¿Usaban plumas así? Hoy vamos a meternos a fondo, usando crónicas antiguas, fotos de archivo, documentación etnográfica, para ver qué hay de cierto. La idea es desmontar un poco ese estereotipo y descubrir qué llevaban en la cabeza que sí fuera clave para su identidad. Y parece que los tejidos y la plata tienen mucho que decir. Sobre todo algo llamado tralilonco. Venga, vamos a investigar esto. Exacto, porque, bueno, la respuesta no es un simple sí o no. Tiene sus matices. Es verdad que las plumas aparecen, puntualmente, pero no son, digamos, el emblema principal. Los símbolos fuertes de identidad, de estatus, en la cabeza mapuche son más bien el tejido y la plata. Justo en esa pieza que comentas, el tralilonco. ¿Qué dices que es tan fundamental? Pues, básicamente, es una cinta o faja textil. ¿De lana? La usan hombres y mujeres, Pero ojo, no es una cinta cualquiera. Lleva unos diseños geométricos que llaman wirin o ñimin. Son importantes, a menudo basados en el número 4, que es clave en su visión del mundo, en su cosmovisión. Y el nombre mismo, trarilonco, significa literalmente atar la cabeza. Atar la cabeza, suena potente. ¿Y qué significa eso? ¿Qué implica? Pues implica mucho, ¿sí? Se ve como un resguardo del pensamiento, como una forma de proteger, de ordenar las ideas. Y también, muy importante, conecta a la persona con su linaje, su familia y con su territorio. Los lonco, que son los líderes tradicionales, lo llevan en ceremonias clave, como el guillatún, porque simboliza eso, sabiduría, conexión espiritual. Vale, entiendo. Y me pica la curiosidad eso de la evolución. ¿Cómo entra la plata? Porque ahí es donde decías que se pone la cosa interesante, ¿no? Justo. El trailonco textil, digamos, evoluciona, y aparece la versión en plata. A veces es una cadena, con monedas o discos que cuelgan. Otras veces es la propia faja de lana, pero cubierta con plaquitas de plata o de alpaca. Y esto, claro, está muy ligado al auge económico mapuche de los siglos XVIII y XIX. Todo ese momento fuerte del control del comercio de ganado. Ah, o sea, que pasa de ser un símbolo más como interno espiritual a ser también una muestra de estatus, algo visible. Vierte en una forma de enseñar la riqueza, el prestigio de la familia. Hay un cronista mapuche, Pascual Coña, que cuenta cómo las mujeres sobre todo lucían estas joyas de plata como señal de la posición de su familia. Podríamos decir que el Tralilonco cuenta como dos historias, ¿no? La textil, más íntima, ligada al pensamiento, al linaje, y la de plata, que habla de adaptación, de poder económico, de estatus, en un mundo que estaba cambiando mucho para ellos. Esa dualidad es fascinante. Vale, clarísimo. El tralilonco, textil y de plata, es central. Pero entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿De dónde sale esa imagen de las plumas tan metida en nuestra cabeza? ¿Hay algo de verdad o es pura invención posterior? A ver, algo de verdad hay, pero es muy específico y limitado. Si miras las crónicas históricas, ya en el siglo XVI un cronista como Jerónimo de Vivar describe a guerreros mapuche. Llevaban unos cascos de cuero con cabezas de animales, dice él, y plumajes por detrás. Pero fíjate, el contexto es la guerra. Para intimidar, para mostrar bravosidad, como decían. No era un tocado normal. 200 años después, otra fuente habla de un penacho, un manojo de plumas, sobre una diadema. Otra vez, para la guerra. Y luego la tradición oral sí que recoger el uso de plumas de ñandú, del choique que llaman ellos, como una especie de vincha, pero para una danza ritual muy concreta, el camaricún o choique purrún. Exacto. Ahí está la clave. Las plumas parecen ligadas a un atuendo, digamos, transformador, temporal, para ocasiones muy especiales. En cambio, el trailonco, sea de lana o de plata, es parte del atuendo emblemático, el permanente, el que marca la identidad social, el estatus de forma constante, en el día a día y a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasa con la prueba visual más directa? Las fotos, que empiezan a aparecer a mediados del siglo XIX, ¿no? ¿Qué nos dicen? Pues mira, las fotos confirman esta idea, pero por lo que no muestran. Hay cientos de fotografías de esa época, de fotógrafos como Millet, Heffer, Balk. Vemos lonco, vemos machi, que son las figuras espirituales, familias enteras, y no hay ni rastro de tocados de plumas, ni en situaciones normales, ni en ceremonias. Cero.
Lo que sí se ve por todas partes es el trailonco, en sus dos versiones, textil y de plata, y el pañuelo femenino, el mulolonco. Qué fuerte, ¿no? Que la fotografía que podría haber captado esa imagen no la recoja. ¿Y cómo interpretamos esa ausencia justo en ese momento histórico? Pues es que coincide con el fin de las grandes guerras, lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, y coincide también con la consolidación de la plata como el gran símbolo de estatus en la nueva realidad de las reducciones cuando les quitan gran parte del territorio. Si lo piensas, las fotos lo que capturan es una cultura adaptándose, reafirmando sus símbolos propios en un contexto nuevo y difícil. Y ahí el tralilonco, sobre todo el de plata, cobra todavía más importancia, más visibilidad. Entonces, está claro que el caso mapuche no se puede generalizar a todos los pueblos originarios de América. Esa imagen del indio con plumas es, bueno, una simplificación tremenda. Totalmente. La diversidad es enorme. Los mapuche, como vemos, se centraron en el textil y la plata para la cabeza. Pero sus vecinos del sur, los Selknam de Tierra del Fuego, sí usaban bastante más las plumas, sobre todo en sus rituales iniciáticos y chamánicos. Si te vas a la Amazonía, tienes pueblos como los Kayapó, con un arte plumario complejísimo, espectacular, que es central en su cultura. Y el famoso penacho de plumas de águila, el war bonnet, el que sale en las pelis del oeste, ese es muy específico de algunos pueblos de las grandes llanuras de Norteamérica, como los Lakota, y tenía significados muy concretos, ligados a hazañas guerreras, méritos personales. O sea, no existe el tocado indígena único. Ni de lejos. Queda clarísimo. Resumiendo mucho, sí, hubo algún uso histórico de plumas entre los mapuches, pero muy secundario, muy ligado a la guerra o a rituales concretos y discontinuo en el tiempo. Los verdaderos símbolos que llevaban en la cabeza, los que tenían un significado profundo y constante, son el trarilonco textil y, después, el de plata. Exacto. El trarilonco simboliza la sabiduría, el linaje, el estatus, esa conexión con el pensamiento, con la cabeza bien atada que decíamos. No tiene nada que ver con el penacho genérico del estereotipo. Corregir esa imagen no es solo por precisión histórica, ¿sabes? Es un tema de respeto a la diversidad cultural y a cómo el pueblo mapuche se representa a sí mismo. Y nos deja pensando, claro, cómo cambia nuestra percepción cuando entendemos el simbolismo real del tralilonco, eso de atar y resguardar el pensamiento, el vínculo con el linaje, comparado con la imagen superficial de las plumas. ¿Qué otras riquezas culturales de otros pueblos nos estaremos perdiendo por culpa de estos estereotipos visuales que simplifican tanto y ocultan la complejidad real de cada tradición? Ahí lo dejamos.